Bienvenidos a mi canal. Somos la Academia Santo Domingo a través de mí, soy Maite, y entonces vamos a ver un poco cuáles son las reacciones más importantes tanto del nitrógeno como el del fósforo dentro de ingeniería ambiental. Lo más importante que hay, las reacciones, que es un organismo autótrofo y heterótrofo y cómo funciona. Los importantes conocimientos que existen ya sobre el funcionamiento medioambiental y planetario. Se sabe que el nitrógeno y el fósforo son los principales culpables de la eutrofización, es decir, de lo que sustenta o lo que tiene el alimento de cada planta, ¿de acuerdo? Los diferentes procesos que se utilizan para este tipo de eutrofización, a través de la oxidación, o a través de las reacciones, insisto, del nitrógeno y el fósforo. Nosotros tenemos dentro de estos procesos la llamada ley mínima de Liebig, que habla del crecimiento de las algas y que como está limitado el nutriente menos disponible, que suele ser el fósforo a través de este crecimiento, por ejemplo, que es un proceso de nitrificación o desnitrificación, es decir, en aguas que tenemos residuales, aguas negras o aguas grises, como a través de este proceso lo que hago es eliminar el exceso de fósforo o bien de nitrógeno, que es una nitrificación biológica y que tiene lugar en un reactor o de forma independiente o interviniendo otras bacterias como son los nitrosomas o las nitrobacterias. ¿Cómo reaccionan estas formando? Es decir, nosotros tenemos una molécula de NH4, le metemos 3 medios de agua, eso da NO2 más 2 hidrógenos sueltos, más el agua sigue manteniéndose a ambos lados, solo que queda, ¿vale? No estaba antes, queda constituida después. Y en las nitrobacterias tenemos NO2, igual le metemos la mitad de un oxígeno y nos da amoníaco. Los organismos quimioautótrofos dijimos que en el anterior vídeo que producen energía cuando se trata de bacterias de crecimiento o mantenimiento celular, que las bacterias nitrificantes, como en todos los organismos, crecen de manera más lenta y necesitan mayores tiempos de reacción hidráulica para que se consiga lo que llamamos la nitrificación, que normalmente el balance energético, si sumo NH4 más 2 veces un oxígeno 2, que da amoníaco más 2H más agua, eso más o menos dará que 1 gramo de nitrógeno da por cada 4,57 gramos de oxígeno, que es el balance estequiométrico de esta reacción, ¿vale? O sea, el rendimiento de esta reacción sería 4,57 gramos de oxígeno, nos dan 1 gramo de nitrógeno, para que veáis pues todo el esfuerzo que tiene que hacer ese oxígeno para convertirse en nitrificante o nitrógeno. El balance estequiométrico, si expulsamos la calinidad de la sal, del trioxocarbonato de calcio, tenemos que en 1 gramo de oxígeno por cada 7,14 gramos de alcalinidad expresada esta como la KCO3, es decir, calcio, carbono y oxígeno, ¿vale? Luego tendríamos también otra peculiaridad, que es la fracción del ion amonio, que se asimila a un tejido celular y que además se sintetiza gracias a esta una biomasa, donde el proceso completo de asimilación o deseliminación del nitrógeno pues viene dado en una tabla que, si estáis interesados, os la paso, está en inglés. Habla de los órganos nitrógenos, el ammonium nitrógeno, el nitrato y luego los nitrógenos orgánicos y cómo se desarrollan. Entonces, si unimos la reacción de asimilación de la energía y la del balance final, tenemos que por cada gramo de nitrógeno hacen falta 4,26 gramos de oxígeno, lo acabamos de decir, se forman 0,16 gramos de nuevas células y que además, para ser alcalinizadas esas células, necesitaríamos 7,07 gramos de alcalinidad. Esto es lo que se llama en la segunda etapa la eliminación del nitrógeno o la desnitrificación. Biológicamente tenemos que el oxígeno disuelto tiene que tener una cantidad de 0,2 miligramos litro. Se lleva a cabo a través de bacterias diferentes como la acronobacteria, lactobacteria, microcobus bacteria, pseudomonas bacteria, etc. Sabemos también que las reducciones de nitrógeno también te pueden dar por NO3, que da NO2, que esto a la vez da NO, que esto da N2O,
y luego ya pasaría al oxígeno puro y duro y desnudo, solamente él. Luego tendríamos que 5 partes de amoníaco más 3 partes de dióxido de nitrito dan 2 partes de óxido de nitrógeno más una parte de óxido de nitrógeno, y luego eso da 0. Luego el rendimiento de este tipo de bacterias como fuente de carbono, además carbono orgánico, son las llamadas bacterias quimioheterótrofas. Quimio porque es una reacción química, ¿vale? Heterótrofa significa que necesitan de la luz para hacer esta transformación, ¿vale? Y bueno, eso. Y luego, si usas los nitratos o los nitritos, nosotros tendríamos sustancias quimiótrofas, es decir, no necesitaríamos a la luz, sigue siendo una reacción química. Dentro de los sistemas de nitrificación y desnitrificación, los más importantes a nuestro nivel medioambiental de degradaciones serían los fangos, su tratamiento y en qué consiste. Los sistemas pueden ser de fango único o fangos separados. De fango único tenemos, por ejemplo, los canales de oxidación y el proceso llamado Bardet-Lopp. Y en separados tenemos lo que llamamos cultivos de suspensión. El proceso de Bardet-Lopp tiene 4 etapas, está patentado y nos habla de que para que se oxide el carbono y se nitrifiquen y desnitrifiquen de manera continua, pues tenemos que pasar por una serie de etapas. La primera sería una zona de desnitrificación al 25%, la segunda una zona aerobia de oxidación o nutrificación del 50%, y luego da como resultado una zona de desnitrificación al 20% y otra zona de aerobia al 5%. Y de esta manera lo que conseguimos es una decantación secundaria. La zona anóxica o la zona aerobia, lo que se trata es de que en el principio del proceso de desnitrificación, cuando hay una recirculación de estos elementos por los tanques, tanto en oxidación del carbono como del nitrógeno, sea de manera continua, y el carbono residual que se emplea sea para desnitrificar. El sistema de nitrificación o desnitrificación del proceso Bardet-Lopp también es debido a la carga orgánica, tiene que ser rápida, el amoníaco contenido en el agua circula a través de la NEU sin modificarse. Eso fue la primera zona. En la segunda zona lo que ocurre es que se mezcla los nitritos de la fase 1 y la fase 2 y se consume el carbono endógeno, es decir, respiración endógena. Es más pequeña y se elimina por stripping de nitrógeno de gas, y luego ya pasaría a la clarificación. Y el amoníaco que se libera en la etapa 2 también se nitrifica en la etapa 2. Si vamos a hablar cuáles son los canales de oxidación, hablamos que el líquido se mezcla y da vueltas de aire mecánico en un depósito cerrado, donde tenemos un aireador, por ejemplo. Los rendimientos son inferiores al proceso de Bardet-Lopp porque en este tipo de procesos hay una zona. La depuradora delta a vanilla tiene bastante similitud con todo lo que estamos explicando y cómo se trabajan con sus fangos. El sistema de fangos empleados también se elimina para poder eliminar el carbono orgánico. El NO2, que se mide en gramos, se adhiere a los sólidos y de hecho se hace antes de que llegue al decantador. Por este motivo se puede airear los canales de conexión del reactor biológico y de cada decantador. Luego, para eliminar el fósforo, es el elemento de control más importante, y también en las plantas de aguas residuales lo que nos hace el fósforo es limitar el crecimiento y además la causa de los problemas de eutrofización. Aquí explica que el agua residual doméstica no tratada tiene un 10%, por ejemplo. Después del tratamiento puede bajar a un 8 y ya si lo paso a otro tratamiento secundario me puedo quedar en un 6,5 o 7. Nosotros vemos que la eliminación del fósforo tenemos que el 20% siempre se eliminan por decantación primaria, y que luego si hago una decantación secundaria conseguiré quitar los elementos de fango más relevantes. La química de los fósforos es compleja, ya que no existen métodos analíticos para cuantificar. Luego, en los organismos de ciclo de fósforos, a través de un organismo que es conocido, existen isótopos radioactivos para ampliar y catalizar estos trazadores. El fósforo puede estar particulado y además soluble. Y dentro del soluble puede ser reactivo o no reactivo.
el fósforo particulado tiene partículas que quedan atrapados en ellas con filtros menores a 0,45 micras. Los fósforos solubles atraviesan a la vez y estos pueden ser problemas reactivos que miden el mol dietilato con denominados fosfatos y con el resto. La eliminación de los fosfatos, hablemos de los polifosfatos que proceden de detergentes como el Na5, P3 o 10. Estos son un peligro para el medio ambiente ya que se hidrolizan con los ortofosfatos. Los sistemas para eliminar el fósforo están diseñados para crear condiciones favorables de crecimiento, tanto bacteriológico como que no. Para ello lo que hago es forzar los microorganismos que consuman más células y cuáles son las condiciones aeróbicas y anaeróbicas más importantes para poder dejarlos. La eliminación del fósforo hablaremos de maneras enriquecidas que eliminan al 93 al 85% y que también se pueden hacer a través de fósforos o de químicos que precipitan y que en este caso además nos van a dar pues, una financiación para eliminar todo lo que sobre. Es decir, nosotros ponemos hierro con cloro elevado a la 3 el cloro más H2PO4, ¿vale? Es una sal hidroxida con fósforo, más 2HCO3, sigue siendo una sal que tiene oxígeno, una oxisal y tiene carbono. Y luego eso da PO4, que va hacia abajo, CO3, CO2 y H2O, ¿vale? Pues para que os hagáis una idea. Así que espero que os haya aclarado algo. Nos vemos.